Quiero escribir. Es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, por esto de que mucha gente sabe que escribo, y es un deseo que muchos tenemos, el de escribir, el de largarnos a escribir y el de tener una noción de por dónde empezar. Y mi respuesta habitualmente es, cuando me preguntan ¿cómo hago? No sé. Tiene mala prensa responder no sé, pero tiene una razón. Cualquier actividad artística tiene una cosa medio inaprensible, medio difícil de agarrar. Entonces es complicado dar consejos, porque aparte no hay una sola manera. Uno conoce la propia nada más, no conoce otras posibles y hasta te da medio miedo de decir de un modo y a lo mejor esa persona necesita que sea otro el modo. Con lo cual podría terminar acá mi charla TED. Pero en general cuando alguien se me acerca y me dice quiero escribir, a mí más que algunas respuestas se me ocurren algunas preguntas para formularle a la persona que quiere escribir. Y una primera pregunta clave es, ¿lees? Ya sé que vos querés escribir, pero ¿lees? Partamos de una base. Estamos hablando de si vos querés escribir para llegar a otros. Porque si tu idea es escribir y sacar cosas que tenés adentro y es suficiente para vos con eso, es suficiente. Ahora bien, si vos querés que lo que vos escribas le llegue de algún modo a los demás, que leas es clave. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en el fondo de aprender a escribir que no sea leyendo. Leer te nutre de palabras y te nutre de ritmos. Escribir, contar historias, tiene un tempo. Hay música en el contar. Es imperceptible si está bien contado. Vos no lo ves, pero si está mal contado sí lo ves. Porque se traba, porque se afloja, porque te aburre, porque te confunde. Pero para que no se note todo eso, uno leyendo es un modo de ir tomando ese tempo de las cosas. Se te afina el oído leyendo. Leyendo de todo. No es que tengas que leer clásicos universales y punto. Leyendo lo que te guste, leyendo lo que te apasione, porque si te apasiona leer, llegás al momento de escribir queriendo meter ahí vos tu granito de arena en eso que está escrito. Y no te vas a copiar de lo que leíste, no te va a pasar eso. Pero lo que leíste es un guiso enorme que está en tu cabeza y en el que metés la cuchara para escribir vos. ¿Qué hay en ese guiso? Todo lo que leíste. Desde, en mi caso, Patorucito a Cortázar. Y está todo adentro. Una segunda pregunta que es súper importante. Ponele que estás escribiendo, estás largándote a escribir. ¿Corregís? ¿Corregís lo que escribís? Si me decís que no, estamos complicados. Cuando uno escribe, el momento de escribir es un momento pasional, es un momento íntimo, emotivo, profundo, fecundo y muy caótico, muy anárquico. Y tiene que ser así. Vos cuando estás escribiendo, estás metiéndote en el medio de vos y no tenés tiempo de vigilar las comas. O no tenés tiempo de revisar redundancias o mejorar adjetivaciones. Cuando vos escribís muchas veces, terminás de escribir y te sentís porque necesitabas sacarte eso de encima. Pero hiciste eso, te lo sacaste de encima. Después tenés que volverlo a traer y revisarlo como un artesano, no como un artista, sino como un artesano, en lo pequeño, en la palabra, en el detalle. Y eso es aburrido, tedioso, sacrificado, denso. Es todo eso corregir. Pero tengan algo en cuenta, ¿por qué es tan importante que vos corrijas?
Porque cuando uno escribe, está emocionado, está conmocionado con lo que está escribiendo, pero nuestro lector no. En el mejor de los casos, nuestro lector termina emocionado, pero no empieza emocionado. Y lo mismo vale por una película. Vos cuando te sentás a ver una película, no estás copadísimo. Ojalá termines copadísimo. Pero ese péndulo que tiene que ir desde vos, conmovido, a tu lector, conmovido, en el medio lo que hay es una buena obra de ingeniería. No es que vos dibujás planos cuando escribís, pero en algún momento eso que escribís necesita planos. Necesita los adjetivos puestos de un modo, los tiempos verbales, el nivel de registro, los diálogos hechos de determinada manera. Y eso es aburrido, pero es necesario. Y hay otra pregunta que es súper importante y la más importante de todas, que es, ¿para quién escribís? Es súper legítima cualquier respuesta. Y en cualquier persona que tenga deseos de convertirse en escritor, la respuesta para los otros es recontralegítima. Mucho de lo que hacemos lo hacemos para los demás. Y está bien. Si alguien me dice, yo quiero ser escritor porque quiero que me lean, está muy bien que así sea. Ahora, ojo con esa respuesta en particular. Porque, suponete, uno puede decir, quiero escribir para que los otros me lean y me lean masivamente y convertirme en un escritor a tiempo completo y vivir de esto. ¿Es legítimo ese deseo? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? No, es mucho peor que difícil. Y está bueno que lo sepas, porque a lo mejor vos sos bueno haciendo eso, pero que seas bueno no significa que puedas vivir de esto. Entonces, una idea es, no vincules el hecho de sentirte escritor, de sentirte escritora, con que puedas vivir de esto. Capaz que no pasa. Y no está mal que vos te sientas escritora igual. Quiero publicar libros, está bien, no voy a vivir de ser escritor, viviré de otra cosa, pero quiero publicar libros. ¿Es legítimo? Es recontra legítimo, pero también es difícil. Es difícil que enganches una editorial que le interese y que... Es difícil. Para mí la respuesta más genuina es que escribas para vos. Es genuina porque es la que me pasa a mí, no sé si es la mejor. Pero no un para vos que, ay, no me interesa lo que piensen los demás. Siempre nos interesa lo que piensen los demás. Y siempre nos interesa que los demás nos acepten y que nos valoren. Pero no escribas esperando eso, porque si no vas a perder la libertad de lo que tenés que hablar. Porque si vos estás escribiendo, imaginando la cara de tu eventual lector o la reacción de tu eventual lector, vas a dejar de decir lo que necesitas. En el fondo, lo más importante es que hables de lo que necesitas hablar. A mí al menos me pasa así. ¿Saben qué fue lo primero que yo escribí hace 25 años? No fue un cuento, no fue una novela, no fue un guión de cine. Fue una carta. Está un poquito oxidado el ganchito. Impresora Epson de punto. Hay gente, la mitad del auditorio no sabe de qué estoy hablando. Era una carta a mi papá. Yo en esa época no podía dormir. Y necesité escribir esa carta. Y lo que me di cuenta es que escribir a mí me permite dormir. Yo escribo para dormir. Escribo para estar lo suficientemente sereno con el mundo como para dormir.
Y a lo largo de mi vida, cada cosa que he escrito, aunque yo en el momento que la estoy escribiendo no me dé cuenta, lo que hace es permitirme dormir. Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en la facultad estudiando historia, trabajaba en tribunales, en un juzgado criminal de Capital Federal. Un trabajo interesantísimo era. Estaba día a día en contacto con cosas muy densas y muy fuertes. Delitos, víctimas, detenidos, abogados, jueces, fiscales, testigos. Era un trabajo súper interesante donde aprendías un montón de cosas. ¿Qué haría cualquier persona normal? Conservar ese trabajo. Yo vi en mi futuro una gran chance de progreso. Me fui en el año 91 a trabajar a un videoclub. Si necesitan asesoramiento para negocios en el futuro, ¿y saben que nunca me lo perdoné? ¿Saben la de noches que yo soñaba que volvía a trabajar a tribunales? La decepción que yo sentía cuando me despertaba y no había vuelto a trabajar a tribunales. Por suerte, se me ocurrió, en medio de mi carrera de escritor, inventar una historia que estaba ambientada en mi mundo. Era mío ese mundo. Entonces, y poblarlo de gente que trabajaba en tribunales y le gustaba, y trataba de hacerlo bien. Y así fue como nació La pregunta de sus ojos, esa novela. ¿Para qué nació? Para que yo durmiera. A veces no pasa más nada con lo que uno escribe. A veces sí pasan cosas y puede pasar que de La pregunta de sus ojos terminemos en El secreto de sus ojos y el Oscar y toda la milonga. Y que sigan pasando cosas y la agarran los gringos la película The Secret in Their Eyes. Pero el asunto es dormir. Mejor dicho, acomodar tu vida. Que tu vida sea un poco mejor que si no escribieras. En medio de toda esa locura de el Oscar, los medios, sacar un pasaporte, viajar a Hollywood. Empezar a ganar plata. Yo antes era un profesor de historia con un montón de horas de clase y de repente que los medios, que los viajes. Y yo empezaba a sentirme como si hubiera un viento que me movía. Era un viento feliz, sí, pero me estaba moviendo a un lugar que a mí me gustaba. Capaz que si hubiera pensado en los otros al momento de escribir, lo que seguía tendría que haber hecho La pregunta de sus ojos 2 para hacer El secreto de sus ojos 2. Pero como yo necesitaba tirar el ancla en mi vida, me inventé una historia de 4 tipos que son de Castelar, que es mi pueblo, que son hinchas de Independiente como soy yo, que uno es profesor, uno tiene un lavadero de autos, uno es abogado y uno compra un jugador de fútbol. Y así fue como nació mi siguiente novela, que fue Papeles en el viento. No tiene nada que ver con El secreto de sus ojos. ¿Para qué la escribí? Para seguir durmiendo. Y después le hicieron película igual. Pero hablando en serio, no importa. Con cada historia te pasa que tiene que ver con vos. Yo escribí un montón de cuentos de fútbol y en esos cuentos de fútbol me encuentro mucho con mi hijo. Mi hijo es varón. Y en algún momento me di cuenta que no tenía un libro con mi hija.
Y a mí me encanta la relación que tengo con mi hija. Entonces, me puse a escribir una historia que fuera de un padre y una hija. Después de hacer esa de Papeles en el Viento, el fútbol y yo qué sé, que le vido bárbaro y película y yo qué sé. Y es una novela de un papá y una hija conociéndose. ¿Para qué la escribí? Para que mi hija dentro de 40 años diga, ah, ¿de qué charlábamos con mi papá? Cuando yo digo esto de dormir, de lo que estoy hablando, es, hacemos arte porque sabemos que la vida es tristísima y durísima y dificilísima. Y eso es lo que no nos deja dormir. Y se llora en las charlas TED. Y una última idea. Yo soy el jovencito. Pero advertirán que el problema capilar no nació conmigo. Si quieren escribir, háganlo y úsenlo sobre todo para comunicarse con sus muertos, en el mejor de los sentidos. Gracias.